Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia certificada internacionalmente IBCLC y fundadora del portal Crianza Natural. Hoy estamos muy felices de poder darle la bienvenida a Cristina Sirvente. Hola, Cristina. Hola. Cristina es psicóloga perinatal, fundadora de la Asociación Española de Psicología Perinatal, es terapeuta de EMDR, que ya nos contarás qué es, docente de la Universidad Rovira i Virgili y hace ya varios años que nos conocemos, que fundamos juntas Donayum y bueno, ya ha hecho miles de cosas. También tenemos a Edurne Estevez. Hola, Edurne. Hola, muy buenas. Que nos ayudará también a hacer que la entrevista sea pues más amena y más divertida, ¿no? más interesante. Cristina, ¿qué es lo que te llevó a ser lo que eres ahora, ¿no? A ser la psicóloga perinatal? Muchas de nosotras empezamos por el nacimiento de nuestras hijas, en mi caso por mi hija mayor, que ahora tiene 14 años. Claro, yo ya llevaba una trayectoria en cuanto a la clínica y también en el campo social, y ya me había empezado a formar en temas de trauma, etcétera, y fue a raíz del nacimiento cuando vi que había todo un área que no estaba cubierta y que había mucho trabajo por hacer. Sí, porque cuando fundamos Donayum fue hace unos 14 años, ¿no? Más o menos. Sí, no sé si fue por el 2006 o por ahí, o sea que sí, llevamos ya muchos años de batalla. ¿Qué es la psicología perinatal? ¿Qué nos aporta de diferente respecto a la psicología general? Bueno, la psicología perinatal es como si fuera la especialidad en el área perinatal, es decir, desde la gestación, embarazo, el parto, posparto y quizá primera crianza, ¿no? Es como si fuera la primera base de la psicología general, por decirlo de alguna manera. Porque en cuanto al embarazo nos surge la duda aquello de que ni me he enterado, ¿no? ¿no? Cuando le preguntas a una embarazada qué tal va todo, muy bien, no me estoy enterando de nada. Esto no cuadra, ¿no? Con la idea de un embarazo consciente que llamamos desde Crianza Natural. Sí, bueno, también yo creo que tiene mucho que ver con la tendencia de nuestra sociedad, ¿no? De no estar conectados o estar conectados solo con la parte como más racional o más cognitiva, ¿no? Yo creo que nos falta mucha educación de conectar el cerebro más racional con el cerebro más emocional, con el cerebro más físico o más de reacciones fisiológicas, ¿no? Y claro, en el tema del embarazo no es diferente. Tenemos entendido que gran parte de los problemas psicológicos en el puerperio empiezan ya en el embarazo, y sabemos que hace poco has presentado un trabajo sobre deporte en el embarazo en el Congreso de la Sociedad Marse. Nos encantaría si nos pudieras hablar un poco sobre ese trabajo. Vale, bueno, primero puntualizo que muchas cosas que pasan en el posparto no tienen que ver con el embarazo, sino que tienen que ver con la historia de vida de la mujer, ¿vale? Que a veces lo pasamos un poco por alto, ¿no? De cómo ha sido su vida familiar, cómo ha sido su crianza, qué hechos en su vida se ha tenido que enfrentar o ha tenido que trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, en el posparto, con un bebé con unas demandas en concreto y con una situación emocional y una situación social determinada, es más probable que salgan a la luz. Pero respecto al embarazo, sí que, bueno, ya de hace muchísimos años se están estudiando pues, los factores que influyen en este bebé, en cómo es su desarrollo cerebral, cómo es su comportamiento, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que hemos empezado aquí, que yo creo que somos un poco pioneras, es estudiar cómo la actividad física durante el embarazo puede afectar precisamente a este neurodesarrollo, ¿no? Y eso es un poco lo que presentamos en las jornadas de la Sociedad Marse, porque nos llevamos una sorpresa. Nosotros pensábamos que sí, que la actividad física podía influenciar en el neurodesarrollo, entendiendo el neurodesarrollo como una evaluación que se hace a nivel
neuronal o cognitiva, ¿no? del bebé cuando acaba de nacer, cuando tiene 40 días, y lo que vimos es que los efectos más importantes eran de la actividad física más intensa o lo que se llama actividad física vigorosa, ¿no? O sea, cuanta más actividad física, cuanto más vigorosa sea esa actividad, mucho más positivamente influye en el neurodesarrollo. Que esto a lo mejor contradice un poco la idea general que tenemos de que el ejercicio físico se tiene que hacer moderado o suave durante el embarazo. Sí, porque parece como que te dicen eso, ¿no? Si no has hecho nunca ejercicio, bueno, es buen momento para empezar, o haz cosas relajadas. Y bueno, hay mujeres que sí preguntan y consultan mucho sobre seguir, ¿no? Un poco su ritmo anterior durante el embarazo. Y yo creo que a veces igual las diferencias individuales tampoco se tienen muy en cuenta. Claro, aquí un poco lo que ya se dice en algunas guías es que si ya hacían actividad física, pues que no es necesario dejarla de hacer, ¿no? Pero en algunos estudios, cuando se llevan grupos en donde se hace actividad física, unos sí y unos no, a veces se inicia determinadas actividades físicas durante el embarazo. Tenemos mucho miedo, por ejemplo, a todo el tema de levantamiento de pesas o ejercicios de fuerza, y es que muchos estudios en poblaciones muy diferentes están viendo efectos muy beneficiosos. Aparte, en nuestro estudio, otra de las cosas que también nos llamaron mucho la atención es que cuando tú metes, digamos, al hacer los análisis estadísticos, diferentes factores que influyen en el neurodesarrollo, como puede ser la dieta, como puede ser el estrés de la madre, que eso se ha visto que influye, o el tabaco u otros, el factor que tiene más peso de todos es la actividad física. Incluso más que el hecho de estar más nerviosa durante el embarazo o no estar tan nerviosa, ¿vale? O sea que era un factor que yo creo que ha pasado bastante desapercibido en general. Siempre se habla, ¿no? La actividad física es buena hacer ejercicio, y todo el mundo dice, bueno, pues caminar, etcétera, pero yo creo que no se había estudiado suficientes. Sí que es verdad que a nivel internacional hay bastantes estudios y hay como una línea bastante importante sobre esto, pero aquí tenemos muy, muy poquita cosa. Entonces, a ver si lo he entendido bien. La idea es que la madre haga ejercicio vigoroso y levantamiento de pesas y esto, aunque sea moderado, si no lo hacía antes, que no se corte al hacerlo. Porque lo que habéis analizado vosotras es más bien el efecto psicológico, pero el efecto físico, ¿habéis visto alguna repercusión? Claro, nosotros, por ejemplo, lo hemos comparado, por ejemplo, con los resultados del parto en sí, y no se ven efectos. Pero también es verdad que es una población que a nivel de factores de riesgo en el parto es bastante baja, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, porque hay muchos estudios sí que hablan de disminuir el riesgo de cesáreas. Algunos estudios también hablan de la influencia en el peso del bebé, que por ejemplo lo que más sale es que reduce el peso, que esto no necesariamente tiene que ser negativo. La mayoría de estudios y de revisiones sistemáticas lo que sí que dicen es que no es negativo. O sea, que hacer actividad física intensa no es negativa, ¿sabes? Claro, porque además de cara al parto, yo entiendo una mujer si ya está acostumbrada a hacer actividad física intensa, ¿no? ¿Cómo lo has dicho? Sí. Vigorosa, ¿no? Vigorosa, sí. Claro, de cara al parto ya está como más preparada, no sé, yo Sí, recuerdo físicamente. Sí, ¿no? Lo que decimos de que es como una maratón, ¿no? Sí. Sí que es verdad que siempre se ha dicho que, claro, que las mujeres han parido siempre, que no necesitan prepararse para una maratón por eso, ¿no? Pero claro, viendo ahora que sí que afecta positivamente al neurodesarrollo del bebé, porque son bebés sobre todo más despiertos, que reaccionan como más positivamente ante estímulos externos, que tienen el tono muscular más activo. Entonces, claro, ya solo por eso pues ya sabemos que es una cosa que sí que depende de nosotras y que durante el embarazo sí que la podemos hacer.
Claro. También de cara al parto, ¿cómo lidiamos con las expectativas, los miedos y las historias que nos llegan desde fuera? Porque aquí se juntan entre el miedo al hospital y la idea de que un parto en casa es lo mejor. Y hasta todo lo contrario, que mejor ir al hospital y que algunas mujeres, aunque más las parejas, ¿vale?, lo ven como más seguro, incluso algunas con el típico que me lo quiten, ¿no? Que entre todo ello ya hay muchísimos matices, ¿no? Ya no de crisis, ¿no?, de blanco a negro, sino de colores, ¿no?, de casas de partos en los hospitales y no, yo para ir en casa con una matrona o incluso con una partera. ¿Cómo podemos, o sea, las madres, sobre todo las recientes, están sobrecargadas, ¿no?, de tanta opción, ¿no?, y tantos miedos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlas a lidiar con esto? Claro, lo ideal es que fomentemos mucho que cada una busque información, pero claro, también es verdad que no todas las mujeres se tranquilizan con información. Hay mujeres que la información las pone más nerviosas, ¿no? Entonces es como si hubiera dos estilos de mujeres, ¿no? Las que la información las tranquiliza y las que no. Claro, esto también es un papel como sociedad, ¿no? De poder dar información a lo largo de toda la vida, porque claro, cuando una mujer está embarazada, ella tiene la información que ha visto a su alrededor y la que ha escuchado y la que ha leído hasta ese momento, ¿no? Sí que es verdad que a veces los miedos son más personales y dependen también de la historia de cada una, ¿no? Pues imagínate una mujer que siempre ha tenido miedo a que le pinchen o a las agujas, o otra mujer ha tenido miedo al dolor, o otra mujer ha tenido miedo a encontrarse desamparada y necesita algún profesional que ella considere que es como tiene que ser o de unas determinadas características. Claro, ahí los miedos dependen de cada una. Claro, lo ideal sería conocer los miedos de cada una, de dónde vienen y actuar en función de eso, ¿no? Pero claro, aquí sí que el abanico es súper grande. Sí que es verdad que a lo mejor estamos sobreinformadas o que hay información muy contradictoria ahora, por ejemplo, en la red, ¿no? Hay de los que te pueden decir, uy, 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 pues eso, un parto en casa o en una casa de partos es súper peligroso, están locas, y hasta las que te dicen, pues no vayas al hospital porque es lo más chungo del mundo, ¿no? Claro, ahí es un poco difícil. Claro, lo ideal es buscar información basada en la evidencia o información sólida o de organismos o entidades que llevan trayectoria tanto profesional como personal, ¿no? Sí, lo que pasa es eso, que también nos encontramos en estas islas de información en Internet, ¿no?, en las redes sociales y tal, y para muchas madres, sobre todo cuando son recientes, ¿no?, o primerizas, es muy difícil decirles, oye, es que ni todo es tan blanco ni todo es tan negro, ¿no? Mm. Sí, y ya digo que también a veces las personas, depende del momento que estén, tampoco están preparadas psicológicamente para recibir depende de qué información, porque yo qué sé, imagínate una mujer que ha ido pues a una clínica privada porque siempre ha escuchado que esa era la mejor, con su ginecólogo de toda la vida, y entonces le han dicho que pues las típicas cosas de, bueno, pues no dilatas, pues te vamos a hacer una cesárea, o vamos a provocar el parto porque así lo tendrás el día que tú quieras, etcétera, y de repente le vienes y le empiezas a decir que todo eso va en contra de la evidencia, que tal, pues se colapsa, ¿sabes? Y es tan fuerte el contraste que prefiere cogerse a lo que ella ha visto siempre más seguro. Entonces, claro, tampoco no podemos ir ahí dando información a todo el mundo de cualquier manera, porque a lo mejor las mujeres no están preparadas. Justamente esto que comentas nos pasó en una reunión que fui así por casualidad en Donayum y fue bastante duro, ¿no? Porque la obligación, digamos, de la persona que estaba allí en Donayum era dar esa información y la persona que lo recibió pues no lo recibió con la tranquilidad que podía haber recibido, ¿no? Pues por lo que dices, porque el mensaje, digamos que los matices se perdieron por el camino y la recepción fue bastante traumática. ¿Cómo podemos lidiar eso? Bueno, si por ejemplo se trata de una reunión en que hay un tú a tú o es
una sesión profesional o lo que sea, hay muchas maneras de decirlo, ¿no? También se puede decir desde la honestidad y desde la humildad, ¿no? Pues mira, yo sé que esto es ¿no? como una información muy diferente, pero la puedes buscar aquí, la puedes buscar allá, buscar que son organismos oficiales, que no me lo estoy inventando yo, y un poco acompañar, ¿no? ¿no? Validar un poco pues, la sorpresa, la contrariedad, y luego también pues que tú tienes una información y que la tienes que digerir y que tienes que luego valorar en función de tú cómo te encuentras y de las posibilidades que tienes, ¿no? Porque yo que sé, imagínate una mujer al final del embarazo que ya lo tiene todo planificado y que de repente le llega determinada información, pues a lo mejor no tiene la posibilidad de en ese mismo momento cambiarlo todo, pero a lo mejor sí que la podemos acompañar, ¿no? Y estar ahí a pesar de todo. Al final también los profesionales que acompañamos no dejamos de ser, como siempre decimos, figuras de apego, y la figura de apego quiere decir yo estoy aquí, pase lo que pase, yo soy aquí tu poste seguro, tu palo donde te puedes agarrar, pase lo que pase, ¿no? Igual que hacemos con los niños, ¿no? Yo te doy la libertad para que te vayas, ¿no? Y para que experimentes, pero a la vez estoy aquí para recogerte cuando me necesitas, ¿no? Sí, yo le llamo la barandilla de la escalera. Sí. Sí, entonces, sí, claro, en ese caso, por ejemplo, y no quiero individualizarlo, ¿no? Pero en ese caso, esa mujer fue a una reunión de Don Ayun, con lo cual la idea era ya que ya ella quería información, ¿no? Y no es lo mismo que lo comentes pues, en una comida familiar ¿me explico? Sino que ya ella iba a buscar esa información y de repente se encontró con la dura realidad, ¿no? Entonces, es complicado. Otra cosa que también quería comentarte, ya puestos a lo que lo que hemos dicho que eras terapeuta de MDR, en algunos de estos casos, yo no digo ya la semana 37, pero sí que cuando una mujer pues ya de alguna manera, pues no sé, igual a la ecografía de las 20 semanas, ¿no? Que ya se ve más el bebé y tal, y ya de repente se encuentra con, ¿no? Con Dios, esto va en serio, y lo que decías también de que los problemas psicológicos ya no vienen solo en el embarazo, sino que es una mochila que ya la mujer lleva detrás. ¿Crees que el MDR durante el embarazo es recomendable? Y cuéntanos un poco también qué es MDR. Bueno, MDR es una terapia que es de estas nuevas terapias de nuevas generaciones, aunque se empezó a diseñar a finales de los 80, tiene más que ver con el neuroprocesamiento de la información, ¿no? Cómo las personas reaccionamos ante hechos emocionalmente intensos, ¿no? Que tenemos en cuenta pues, la parte más neurológica, digamos, de cómo el cerebro reacciona y cómo administra esa información emocional y cómo el cerebro emocional también reacciona y cómo ese cerebro como más primitivo, más fisiológico también reacciona, ¿no? Entonces, claro, como terapia, evidentemente el enfoque lo vamos a tener igual. Otra cosa es la cuestión más concreta de si se estimula a la persona, ¿no? Estimular, nosotros hablamos por la estimulación bilateral, que es quizá la parte por la que se ha dado más a conocer MDR y por la que se le ha criticado más, ¿no? Que hay maneras de estimular el cuerpo que no sabemos exactamente el caminito fisiológico por el cual se estimulan áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria emocional. Entonces, claro, esto ya tiene que ver con cómo se ha recogido la historia de la mujer, y en función de su historia se decide si hay ciertas áreas que se van a trabajar de una manera u otra. Claro, yo, por ejemplo, por mi experiencia, hechos demasiado traumáticos no los estimulo directamente durante el embarazo. También depende de la mujer, depende de su historia, depende del trabajo previo que haya hecho, depende de sus recursos, depende de muchos otros factores. Tampoco no es una cosa de blanco o negro, ¿no? En la asociación de MDR este tema se ha discutido muchas veces y hay personas que dicen no pasa nada y hay otras personas que dicen pues yo soy un poco más conservadora. Yo creo que depende de cada caso y depende de lo que haya, ¿no? Depende
de la historia de esta persona. Claro, mi prioridad es la estabilización y la estabilización es parte del trabajo de MDR. Recuerdo en un congreso de MDR que coincidimos que hubo un caso de un niño que tenía muchos miedos y comentaron que era debido a que la madre estaba embarazada y era valenciana y estaba embarazada en Fallas. Y se ve que hubo, no sé si recuerdas ese caso, que hubo como una especie de explosión o algo así, y la madre se asustó mucho y eso afectó al bebé. Me refiero a que puede ser entonces también que situaciones durante el embarazo puedan llegar a afectar al bebé, ¿no? Sí. Mira, esto hay un estudio muy, muy famoso de una terapeuta israelí que estudiaron los efectos del 11S en los bebés de las madres que estaban embarazadas en ese momento, ¿no? Y lo que se vio es que estos bebés tenían niveles de cortisol más bajos de lo normal. Esto quiere decir que es compatible con la posibilidad de tener estrés postraumático, ¿no? O tener más facilidad de tener estrés postraumático, porque el cortisol a niveles elevados indicaría estrés agudo, pero a niveles bajos está relacionado con estrés postraumático o con depresión, ¿vale? Entonces ya hay una prueba fisiológica de que estos bebés ya han sufrido el trauma de sus madres, digamos, ¿no? O que este trauma ha pasado de generación en generación. Y eso también hay una línea de investigación bastante importante de cómo los traumas pasan de madres a hijos, ¿no? También hay estudios muy, muy, muy interesantes hay un investigador americano que estudia el tema del apego, que por ejemplo se ha visto que en madres con historia de trauma infantil segregan menos oxitocina al estar en contacto con sus bebés. Entonces, claro, ya empezamos a tener pruebas biológicas muy importantes. Ostras, esto ya se une con la epigenética, ¿no? Sí. Es epigenética pura. Tela, que ya la cosa se complica más, ¿no? Sí. Son estudios que la verdad es que yo por lo menos cuando los leí me impactaron mucho, ¿no? Porque claro que ya es el colmo, ¿no? Que no segregues tanta oxitocina cuando estás con tu bebé. En muchas ocasiones parece como que el posparto es el gran olvidado, ¿no? Que nos preparamos mucho, pues bueno, durante el embarazo o nos preparamos para el parto, pero como que el puerperio lo tenemos olvidado. ¿Cómo podríamos hacer más llevadero este puerperio? ¿A ti te parece que con un embarazo más consciente o un parto respetado y igual quizás un entorno cuidador podríamos ver menos problemas en la infancia o incluso en la adolescencia? Bueno, yo creo que, por ejemplo, algo muy positivo son los grupos de crianza, los grupos de lactancia, ¿no? Que las mujeres no estén solas, ¿no? Sí que es verdad que en muchos CAPs, pues desde el mismo programa de atención a la salud sexual y reproductiva de la mujer tienen ya grupos de posparto, pero a veces son cortitos, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería que hubiera un acompañamiento un poco más allá, porque todas las mujeres lo dicen, ¿no? Tanto prepararme para el parto y lo peor ha sido el posparto, porque el posparto no es un día, el posparto pueden ser semanas o meses, ¿no? Y luego hay muchos temas que dan mucha vergüenza, ¿no? El que tú se te pasen depende de qué ideas por la cabeza, el que tú no estés contenta por tener a tu bebé, estos son temas muy tabús, ¿no? Y socialmente pues la respuesta es, pues ¿por qué estás así? Si mira qué bebé tan guapo tienes, ¿no? Sí, eso es muy habitual. Entonces todo esto hace que una mujer cuando lo esté pasando mal no lo comparte. En cambio, si ya hay espacios donde se da la posibilidad y se valida todo esto, es más probable que cuando una mujer tenga problemas lo pueda decir, ¿no? O que sepa que hay recursos donde puede acudir, ¿no? Claro, sí, es que también a veces parece que está muy normalizada, ¿no? La maternidad rosa, de todo es maravilloso, tienes que estar feliz porque estás con tu bebé y bueno, pues claro, luego hay mujeres a las que les puede costar vincularse, mujeres que no están felices, que bueno, claro, al final el dar espacios es importante, sí. Bueno, es como la vida, ¿no? La vida no es siempre de color de rosa, entonces el poder tener un espacio de decir, oh, es que estoy triste porque se ha muerto mi abuelo,
pues más posibilidades tenemos de tener recursos y buscar apoyo, pero si siempre se obvia que la vida pasa, depende de qué cosas, pues no hay tampoco la posibilidad de poder buscar recursos. Vale, luego llega ya la crianza, ¿no? Con muchas etapas distintas, todas fascinantes, muchas a veces muy duras, ¿no? Lo que decías de que la crianza, el después del parto es más complicado y las rabietas y parece que cada vez la cosa vaya peor, ¿no? Pues, pero eso es fácil comparado con lo que viene después, ¿no? Bueno, que también depende, depende de cada persona, depende de cada niño o cada niña, o depende de la situación familiar y tal, porque claro, se tiene que tener en cuenta todo. Yo, por ejemplo, si me viene una familia con determinado problema, pues siempre intentas hacer como una foto o como una historia y recoger todo, ¿no? De cómo ha sido la historia familiar hasta desde cuándo tienen ese problema, cómo empezó, etcétera, ¿no? Entonces, yo qué sé, pueden haber rabietas porque, yo qué sé, desde un déficit de hierro hasta que ha habido un cambio de una profesora en la escuela, o ha habido un cambio de domicilio, o ha habido una muerte en la familia. Claro, hay que valorar muy bien qué es lo que está pasando. Y luego que después sea peor, pues también depende también de muchas cosas, de cómo haya sido el apego, de cómo esté siendo la situación. Yo conozco adolescentes que pasan una adolescencia normal o tranquila, lo que sea, y otros que es como toda una explosión, ¿no? Entonces, Sí. bueno. Que de alguna manera también creo que si creemos, o sea, supongo que es como todo, que vamos a parir en casa para que todo salga bien, vamos a grupos de lactancia para que no tengamos problemas, hacemos una crianza natural o no respetuosa para que luego todo vaya bien, ¿no? Y cuando las cosas no van como hemos planificado, es como, por Dios, ¿en qué hemos fallado, ¿no? El tema De la adolescencia. Bueno, aquí hay un factor, y aquí a mí me gusta mucho un autor que es un compañero consultor de MDR, que es el Arun Masumhani, bueno, Arun en concreto, que él ha estudiado mucho el tema del apego, sobre todo él era terapeuta de pareja y ha estudiado el apego en adultos. Entonces, una de las cosas que habla es del trauma de jerarquía, que es cuando no se han establecido una jerarquía durante la infancia, ¿no? Igual que en los estudios con animales, por ejemplo, con monos, etcétera, el tema de la jerarquía se ha estudiado mucho en temas antropológicos. En la historia del trauma, en la historia de apego, etcétera, parece que nos hemos olvidado, ¿no? Y él hace como una comparación de trauma de apego, ¿no? Eventos traumáticos, y luego el trauma de jerarquía. Y muchas veces, claro, partimos de una sociedad que hemos salido rebotados de una crianza más autoritaria y hemos querido establecernos una crianza mucho más democrática, y por el camino hemos perdido la autoridad, que no tiene que ver con ser autoritario, ¿sabes? La autoridad o el hecho de que hay una jerarquía, ¿no? Entonces, en la adolescencia nos podemos encontrar que ellos no tienen esta jerarquía, y entonces al estar en ese mismo nivel que sus padres, es como si la estuvieran reclamando, ¿no? Y nos estamos encontrando con chicos y chicas con problemas de conducta, muy rebeldes, que los padres están desesperados y dicen, pero si yo lo hice todo bien, ¿no? Yo dormí con él, le di el pecho hasta que quiso, ¿y ahora qué ha pasado? Pues ha pasado eso, que nos ha faltado jerarquía. ¿Qué opinas del deporte de alta competición en la infancia? Porque vosotros tenéis experiencia familiar, ¿verdad? Que parece que a veces se apuntan a hacer ballet o tenis o natación sincronizada o otra disciplina, y de repente tú, que tenías una visión de crianza respetuosa y todas estas cosas, te encuentras que tu criatura está en un entorno de alta competición y parece ya como que el respeto no hay, o sí hay. ¿Cómo lo haces cuando el trato es tan opuesto? Bueno, aquí hay dos temas, ¿no? Una es que, bueno, a mí, por ejemplo, me pasó, ¿no? Como psicóloga siempre había pensado que la competición era muy negativa y que no era bueno para los niños, etcétera. Y bueno, claro, a nivel
familiar nos encontramos con una niña que entró en competición y entonces nos rompió un poco todos los esquemas, y a raíz de eso pues me puse a buscar información y puse a leer, informarme, y hay dos temas, ¿no? Una, la competición no es negativa para los niños y bien llevada puede ser muy positiva, y luego el problema que hay es que hay maltrato en el deporte y en la actividad física, porque no se ha entendido bien el tema de la competición y el tema de preparar a los niños para la competición. Entonces, claro, son dos cosas diferentes. Sí que podemos conseguir entornos más saludables, y ahora, por ejemplo, empiezan a haber incluso entidades que defienden que no haya violencia en el deporte, porque los datos son bastante alarmantes. Pero claro, si por ejemplo hemos seguido una crianza un poco más respetuosa, nos puede chocar mucho, incluso a los mismos niños, ¿no? Que haya un trato irrespetuoso en el deporte, ¿no? Pero sí nos estamos encontrando con maltrato directamente. Claro, es que a veces se escuchan experiencias que son eso, justo todo lo contrario a lo que tú has intentado hacer en casa, ¿verdad? Sí. Claro, lo ideal sería llevarle a algún sitio donde se respete a los niños. La señal la tenemos en que cuando los niños no se quieren ir del sitio es que están muy contentos. Yo he visto niñas entrenando de 10 de la mañana a 7 de la tarde, gimnasia artística, y que están compitiendo a un buen nivel y no se querían ir del gimnasio. Ya, perdona, Cris, pero esto también ocurre con el maltrato en casa, ¿no? Que los niños también quieren volver con su maltratador, ¿no? Sí, pero bueno, puedes encontrar otros síntomas, ¿no? Más a lo mejor más fisiológicos o más comportamentales, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, yo cuando digo esto de no se quieren ir, porque están súper felices. Yo he tenido oportunidad de estar en gimnasios y estar con las niñas todo el día y vamos, ningún signo de trauma, a todo lo contrario, ¿no? Que al revés, ¿no? Que el tema del ejercicio les hace tener más autoestima, porque no deja de ser yo pruebo esto y me sale, o como grupo probamos esto y nos sale. Entonces, claro, eso es súper importante, ¿no? Conocer los propios límites físicos y poder ver el potencial que tiene tu propio cuerpo, ¿no? Pero sí que puede ser que hayan entornos de maltrato que haya como más dependencia del entrenador. Esto sí que lo hemos visto, pero es una dependencia que ya ves que no es sana, ¿no? Que tienen miedo a ver que el entrenador no se enfade, o tienen que hacer cosas como muy pendientes de sus reacciones emocionales. Pero enseguida se ve un niño que no quiere ir a un sitio, es que allí no está bien. A veces empiezan cuando no te lo dicen así, les duele la barriga, se ponen enfermos incluso físicamente, ¿sabes? Hay muchos síntomas diferentes. Porque claro, no es lo mismo entrenar en un equipo de fútbol que en un club de un deporte individual como puede ser la gimnasia o el tenis, ¿no? ¿Estos entornos fomentan realmente el trabajo en equipo? Bueno, aunque se haga un trabajo individual, no quiere decir que no haya conciencia de equipo. Por ejemplo, en gimnasia tú puedes competir a nivel individual, pero luego también hay unas puntuaciones por equipos, y también hay una serie de podios por equipos, ¿no? Tú puedes no haber llegado a hacer podium a nivel individual, pero sí haber puntuado para que tu equipo llegue a hacer podium, ¿no? Y eso también, por ejemplo, pasa en Fit Kids, que es una disciplina que combina danza con acrobacias, que tú puedes competir a nivel individual, de dúos, de tríos, y luego a nivel de equipo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que a nivel individual hagas una serie de cosas, pero la conciencia de equipo está, ¿no? Y depende mucho también de cómo se entrene, de si tú entrenas favoreciendo que todo el mundo valore los progresos de tu compañera o no, o se está valorando solamente el que alguien haga podium y ya está, ¿no? Se puede entrenar de manera que tú valores que tu compañera ha conseguido eso que le ha costado tanto, que como equipo se consigan hacer cosas que a lo mejor a nivel individual no se pueden hacer. No sé, imagínate en una coreografía que se tiene que hacer una figura
que unas se suban encima de las otras, pues eso es un trabajo de equipo, ¿no? Aunque luego a nivel individual también se compita, ¿no? Depende mucho de cómo se trabaje tanto en casa como en el centro deportivo. Sí, pero no dejan de ser rivales, ¿no? Bueno, depende también cómo se valore eso. Yo, por ejemplo, en FitKids, en el caso de mi hija, es muy amiga de sus rivales más directas y están deseando llegar, por ejemplo, hay una semana al año que entrenan juntos diferentes clubs con diferentes entrenadores y están deseando verse. Es que eso depende cómo se lleve. Por eso digo que depende mucho de la filosofía que tengan los entrenadores o los directivos de cada club. Pero tú puedes ver al otro como un rival en el sentido de que a ver qué va a hacer el otro y también valorar su ejercicio, o lo puedes ver como te tengo que ganar por encima de todo. Claro, eso depende. Quizá en algunos deportes eso se lleva más que en otros sitios, pero yo sí que he visto una competitividad muy sana, que al final, ¿no? Competir quiere decir llegar juntos a un objetivo, ¿no? Y el objetivo es mejorar individualmente y hacer mejorar a todos. Claro, porque todos hemos visto también estos espectáculos que hacen sobre todo los padres, no tanto los niños, en los equipos de fútbol infantiles y juveniles. Realmente es una situación muy desagradable que hasta puede hacer que los padres decidan sacar a ese niño de ese equipo que se lo estaba pasando bien, ¿no? Sí, yo el fútbol no lo conozco tanto porque no he sido tanto testimonio directo, aunque he tenido chicos en consulta que jugaban a fútbol, pero sí que me han llegado muchos comentarios de que pues los padres son muy, muy intrusivos, que insultan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, cada familia tiene que valorar si quiere seguir con eso o no. Sí que hay cada vez más equipos de fútbol que son más respetuosos y que también, ¿no? Los entrenadores también hacen un trabajo con las familias de que haya ese respeto, y yo espero que esto poco a poco se vaya contagiando. El tema también de cuando hay cambios ya en la adolescencia, todo cómo lo llevan desde esta perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de un niño o una niña que está haciendo un deporte. Claro, los cambios físicos dependen también de cómo se lleven, dependen también de un montón de factores, de cómo ha sido la historia familiar, de cómo es el entorno directo de este chico o de esta chica. Sí que es verdad que yo, a lo mejor por tener más adolescentes en consulta, he visto que a las chicas les afecta más, igual que a las mujeres nos afecta más, ¿no? El hecho de que, pues, ¿no? Las actrices, por ejemplo, ¿no? Están más valoradas y parecen más jóvenes, cuando en cambio pues el actor o el hombre con 40, con canas, se le ve atractivo, en cambio pues a una mujer no, ¿no? Y imagino que igual que las adultas, igual que la sociedad, hay esta influencia en el aspecto físico con más presión en la mujer, en las chicas adolescentes también es más, ¿no? Y esto es lo que vemos a veces en las redes sociales, ¿no? Instagram, etcétera, que es como más visual, que las chicas fomentan mucho que se vea, ¿no? el aspecto físico. Entonces, quien no cumple esas expectativas que se tienen más físicas, pues evidentemente lo pasa mal. Y en estos deportes en los que quizás también hay mayor presión, ¿no? Por el aspecto físico, por ejemplo, se me ocurre, bueno, o disciplinas como el ballet, que puede haber incluso eso, más presión porque el tema físico puede ser más relevante, el tema del aspecto externo, ¿eh? Sí, bueno, esto vuelvo a decir lo mismo, también depende mucho del entrenador o de la entrenadora, ¿no? De si fomenta más el hecho de que tenga que tener un aspecto físico adecuado, o lo que se está fijando es en el rendimiento, en los logros que tiene esa bailarina o esa gimnasta o esa, yo qué sé, alpinista, ¿no? Sí, yo creo que cada vez más no se mira tanto la parte física, ¿no? Pero ya digo, depende mucho del entorno y de cómo sean los entrenadores. También parece que hay deportes en los que ha habido una evolución, ¿no? En cuanto al propio aspecto, que antes quizás se primaban unas cosas y ahora parece que ha habido un cambio, ¿no? Sí, en esto, por ejemplo, tenemos el
el ejemplo de las gimnastas de artística, las americanas, ¿no? Que, como la Simone Biles, que su aspecto físico no tiene nada que ver con el perfil que tenían las gimnastas rusas, más esbelto, más delgaditas, etcétera, ¿no? Parece que ha habido una evolución y como mínimo las americanas fomentan más el tema de la fuerza y han hecho un trabajo más de fuerza y por eso se les ve que, ¿no?, su aspecto físico ha cambiado. Sí que ahora en ciertos entornos se empieza a valorar más la fuerza en las mujeres, cosa que esto no ha sido hasta ahora. Hasta ahora siempre se ha fomentado más pues el aspecto así como más esbelto y más fino y más delicado de la mujer, y ahora empieza a haber como más empeño en esto, ¿no? También es verdad que a nivel de salud se ha visto que los ejercicios de fuerza son muy necesarios en la mujer, porque se ha visto que influyen en la osteoporosis, por ejemplo, ¿no? En frenar la osteoporosis. Pero sí, si veis también, bueno, por las redes sociales empiezan a haber mujeres que se trabajan más la parte de fuerza, ¿no? Y empiezan a tener cuerpos más musculados, que esto antes no se veía tanto. ¿Cómo llevan también, sobre todo pues, las chicas, quizás los cambios hormonales cuando están en este tipo de disciplinas, en este tipo de deportes que quizás puedan ser más exigentes? Vuelvo a insistir que depende también mucho de la familia y del entorno deportivo, ¿no? A lo mejor si están más focalizadas ¿no?, en los objetivos de, pues mira, ahora tenemos un festival o tenemos una competición o tenemos una exhibición, no tienes tanto la atención puesta en que si tus cambios van a ser de una manera u otra. Sí que es verdad que en algunos deportes o en algunas disciplinas, yo que sé, imagínate el canto o lo que sea, que los cambios de voz puedan tener una influencia, ¿no? O que el hecho de que crezcas mucho de golpe puede hacer que, ¿no?, en atletismo, por ejemplo, necesites también un tiempo de procesar eso, ¿no? ¿Y hay alguna diferencia también en cuanto, bueno, pues en el sentido que se le da a los entrenamientos o incluso dentro de la competición por los cambios hormonales del ciclo? Bueno, claro, depende el deporte. A lo mejor el hecho de tener la regla puede influir más o menos, ¿no? O el hecho de si hay trastornos premenstruales o no. Pero bueno, por eso también sirven mucho los entrenadores, las entrenadoras, sobre todo, bueno, si son entrenadoras, porque a lo mejor también ellas ya también han pasado por lo mismo y les puede enseñar recursos de cómo sobrellevarlo mejor. Uh-huh. También has comentado los cambios que está habiendo. ¿Crees que supongo que sí, que crees que es positivo el hecho de que haya tenido tanta repercusión el Mundial del fútbol femenino, ¿no? Bueno, me consta que hay un interés en que se fomente, ¿no? Y hay diferentes entidades que están intentando fomentar el papel de la mujer en el deporte, y ha habido deportes donde se han ganado competiciones, etcétera, y han sido totalmente invisibilizados, y el hecho de que ahora empiecen a salir en los medios de comunicación, pues es tener otro modelo diferente, ¿no? Y que las chicas o las niñas puedan tener también modelos femeninos en el deporte. Porque comentabas estos modelos, ¿no? Que tal vez estos modelos son más sanos, entre comillas, que los modelos de Instagram, ¿no? Bueno, claro, las deportistas también tienen muchas de ellas Instagram, ¿no? Bueno, no deja de ser Instagram, no deja de ser una plataforma donde están en contacto con diferentes personas de todo el mundo. Pero bueno, claro, tener el modelo de una persona que se ha esforzado y que ha tenido dificultades, por ejemplo, y que luego al final ha podido conseguir unas cosas a veces y otras veces no, sí, claro, sí que es un modelo mucho más sano que ver una persona joven que no ha hecho nada y que se gana muy bien la vida. Claro, porque además comentábamos esto, que además el mundo este de Instagram y de las redes sociales es como muy cerrado, ¿no? Y entonces los padres, ¿no? No podemos acceder a ellos, no podemos acompañarles. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esto es como todo. A lo mejor antes también teníamos maneras ¿no?, de comunicarnos con nuestros iguales y que nadie nos viera y no nos gustaba que nuestros padres estuvieran presentes,
pues ahora ellos también tienen estos espacios de intimidad. Yo creo que es un papel nuestro muy complicado porque tendríamos que estar presentes, pero a la vez no ser intrusivos, ¿no? Y a veces la línea es muy delgada, pero yo creo que claro, es igual que cuando éramos jóvenes, ¿no? Si nosotros le contábamos algo a nuestros padres y nuestros padres se enfadaban o nos criticaban, pues ya les dejábamos hablar del tema. Pues esto no deja de ser lo mismo, ¿no? Creo que no ir tan en contra, depende de cosas. Hombre, si hay cosas que son insanas y que perjudican a la salud física y emocional de nuestros hijos, pues claro, nosotros tenemos también que ser, ¿no?, los que pongamos un límite, pero que creo que tenemos que estar como un poco más cerca, un poco a la retaguardia, ¿no? Pero sin estar de manera intrusiva, ¿no? Estar lo más cerca posible. Pues oye, estupendo. Muchísimas gracias, Cristina. ¿Hay algo que te gustaría comentar que no te hayamos preguntado? Bueno, el tema del apego, ¿no? Porque tenemos como mucho la idea, y sobre todo depende qué entornos, y en entornos de crianza respetuosa, que nos hemos focalizado mucho en la crianza desde los bebés, ¿no? Y ¿no?, que haya un apego focalizado mucho pues, en la lactancia, en el porteo, en el colecho, etcétera. Y nos hemos olvidado del fundamento que tiene que ver con la disponibilidad emocional del cuidador, ¿no?, o de la cuidadora, ¿no?, y con la capacidad de ayudarles a autorregularse. Y también nos hemos focalizado mucho en la figura de la madre como la responsable única y exclusiva del apego de ese niño o de esa niña, cuando la figura de apego secundaria, ahora están habiendo estudios que dicen que tiene un papel muy importante en cómo se ha establecido ese apego y cómo es ese apego en la edad adulta, ¿no? Y también un poco romper el esquema de que el apego solo influye en la infancia y ya está, sino que el apego es un sistema que tenemos que nos va a influir en la manera de reaccionar ante los hechos de la vida, ¿no? Ahora empiezan a haber también estudios que según el estilo de apego, así vamos a tener un proceso de duelo de una manera o de otra, ¿no? Y que el apego no tiene que ver con lo que hagamos en concreto, ¿no? Por ejemplo, Arun explicaba muy bien que en la teoría del apego, al traducirlo del inglés al castellano, hemos perdido matices, ¿no? Hemos focalizado mucho en que el apego es cómo acogemos a esos bebés y cómo les atendemos emocionalmente, y hemos olvidado esa otra parte que tiene que ver con ese poste duro, ¿no? Esas manos que ayudan a que el niño o la niña explore, experimente, etcétera, ¿no? Como ese palo seguro desde el que parte, ¿no? Aparte del que recoge cuando pasa algo, ¿no? Y cada vez hay más estudios que relacionan, pues, eso, ¿no? La parte cómo ayudamos a autorregular a esos niños, ¿no? Para que luego en la edad adulta sepan autorregularse, ¿no? ¿Cómo va a ayudar a regular, yo qué sé, unos padres que están deprimidos o que están con ansiedad o que están con un cambio laboral importante o con una situación económica importante o que están lidiando con sus propios procesos de regulación, ¿no? De cómo se regulan ellos cuando tienen alguna situación emocional fuerte, ¿no? Claro, porque tú puedes intentar dar esta imagen de apoyo, ¿no? De lo que decíamos, de que eres la barandilla de su vida para que puedan subir y bajar las escaleras como quieran, pero ellos lo reciben de otra manera. ¿Y cómo podemos asegurarnos? Bueno, no, asegurarnos es demasiado fuerte. ¿Cómo podemos intentar que el mensaje que emitimos se reciba así, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucho en la cabeza que somos cuidadores y que para poder cuidar tenemos que cuidarnos. Y que tenemos que cuidarnos nuestra parte emocional también. Porque claro, tú puedes estar en la escalera diciéndole sí, sube o baja, pero a lo mejor estamos, yo qué sé, preocupados porque no se caiga, o estamos demasiado preocupados por el hecho de cómo les ayudamos a subir y bajar, y esa preocupación es lo que ellos perciben. No perciben que tú estás ahí solamente, ¿vale? Entonces es súper importante que fomentemos, ¿no?, como sociedad, que nos tenemos que cuidar y que los adultos también es muy importante nuestro bienestar emocional. Pues muchísimas gracias, Cristina, ha sido maravilloso. Gracias. Gracias a vosotras.